En este vídeo corto vamos a explicar cómo diseñar cimentaciones combinadas en estructuras que van a cimentación con pilares múltiples, pero que en realidad habrá una única zapata con el módulo RF Foundation Pro. Además vamos a aprender cómo trabajar con el módulo RF Foundation Pro para el diseño de estas cimentaciones. El diseño de cimentaciones se refiere al estado límite de equilibrio, de vuelco, de levantamiento, de deslizamiento, de tensiones en el terreno, de fallo de la zapata, de asiento y eventualmente punzonamiento si correspondiese. Muy bien, una vez tenemos esta estructura modelada, que voy a lanzar el proceso de búsqueda de forma, ¿de acuerdo? Es una estructura tensada, la cual tiene una serie de 4 bordes en el perímetro y producen una serie de esfuerzos en la parte superior de estas patas de fijación, como podemos ver aquí. Vamos a dar la deformación a estado 1. Esta es la geometría buscada en el proceso de búsqueda de forma, ¿de acuerdo? Tenemos apoyos en cada una de las patas. He introducido adicionalmente una serie de cargas, por ejemplo en viento-presión y viento-succión, y he generado las combinaciones. Es muy importante que cuando vamos a diseñar las combinaciones para el diseño de cimentación, tenemos peso propio y viento, como acabamos de ver, los vientos siempre actúan alternativamente, se generen no solo las situaciones de estado límite último, comprobación de rotura, y las de estado límite de servicio, comprobación de deformaciones, sino también las de comprobación de equilibrio, estado límite de equilibrio, como es el vuelco, el levantamiento, el deslizamiento, etc. ¿De acuerdo? He pedido en estas combinaciones que las acciones permanentes, es decir, el peso propio de la estructura, actúe de manera favorable. ¿De acuerdo? De forma que el programa genera todas las combinaciones de carga y genera igualmente las envolventes, de forma que yo puedo ir a cálculo para calcular y diseñar, digamos, calcular, no diseñar, sino calcular todas estas combinaciones de diseño, evidentemente en un cálculo con grandes deformaciones, partiendo desde el proceso de búsqueda de forma. En el proceso de búsqueda de forma le he dado a la membrana una tensión muy baja, de unos 10 kilos por metro, y en los cables de borde pues que tengan una flecha relativa aproximadamente del 10% de la distancia recta que une a ambos extremos. Y con ello, como digo, he obtenido el proceso de búsqueda de forma y posteriormente aplicamos las cargas, es decir, el programa parte desde ese estado tesado inicial y realiza el análisis en grandes deformaciones para las cargas adicionales que aparezcan, en este caso particular la carga de viento. Va por el caso de carga 7, ya está terminando el análisis, después de la CO15 obtengo grandes deformaciones, vamos a darle a aceptar, de forma que yo puedo ir a evaluar la situación de estado límite último de 1.35.1, donde evidentemente puedo ver, como digo, las deformaciones de la estructura, aquí las podemos ver. Respecto a la geometría inicial podemos darle formación 1. Está exagerada, la membrana la he puesto, como digo, de muy poca tensión, y podemos ver las reacciones en los distintos puntos de apoyo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Yo podría entrar al módulo RF Foundation Pro, que es el módulo para el diseño de zapatas, podría ir al módulo RF Foundation Pro, y si realmente en cada uno de esos puntos lo que tengo es una zapata, podría decirle que quiero emplear lo que llamamos losa de cimentación, en realidad será una zapata. Puedo elegir los puntos de interés, por ejemplo no todos, únicamente imaginamos este punto de aquí, ¿de acuerdo? Voy a diseñar una losa de cimentación, voy a poner la tensión admisible de mi tipo de terreno que tengo en la parte inferior, es la tensión característica, es decir, no va a minorar el factor de seguridad, vamos a decirle 0.4, ¿de acuerdo? Vamos a utilizar el eurocódigo y el anejo nacional español. Yo os recomiendo que chequeéis los detalles para la comprobación de los estados límite aquí indicados, ¿de acuerdo? De forma que podéis ver en el proyecto geotécnico cómo para la comprobación de las tensiones tenemos, de forma que podéis ver que para el diseño del tipo de terreno pues tenéis una seguridad de 2,1 para el aplastamiento, en este caso del fallo del terreno. Por eso le he introducido ese 0.4, ¿de acuerdo? Entonces vamos a emplear una losa de cimentación, una tensión de 4 kilos centímetro cuadrado dividida por 2, irá alrededor de los 2 kilos centímetro cuadrado. Vamos a pedirle, por ejemplo, podríamos en detalles pedirle las comprobaciones que queremos hacer. Por ejemplo, queremos el estado límite de equilibrio, sería el vuelco, el levantamiento, fallo del terreno, el deslizamiento. Podemos quitar cargas con grandes excentricidades, habilitar asiento y, por ejemplo, quitar punzonamiento. ¿De acuerdo? De forma que no es interesante el requisito de un espesor mínimo de zapata para el punzonamiento. Lo dejamos así.
Damos a aceptar. Cuando habilito asiento, pues me pide cuáles son los valores límites del asiento, ¿vale? Dependerá en realidad del asiento diferencial, de cuánto puede bajar una zapata respecto de otra. Bueno, aquí básicamente podemos pedirle un asiento máximo, en este caso de 120 milímetros es muy grande, y una inclinación límite de 0.03. Estos límites se pueden encontrar, por ejemplo, en el CTE. De los límites, aquí veis un poco el concepto, el asiento máximo y la inclinación entre puntos, en este caso la inclinación de la zapata en cuestión. ¿De acuerdo? Yo puedo ir a continuación a geometría y puedo decirle que bueno, mi pilar está centrado, vamos a decirle que es de 40 por 40 por simplificar, y en índice puedo decirle que me diseñe esa zapata. Yo puedo decirle, por ejemplo, que no me incremente el espesor de la zapata porque la quiero que sea de 0.8 y quiero que incremente la dirección X distinto de la dirección Y, por ejemplo de 0.02, cuando vaya a iterar para buscarme el diseño de la zapata, de forma que yo le puedo dar a calcular y el programa a continuación me va a la pestaña de cargas. Entonces, para la pestaña de cargas, cuando hago las comprobaciones estructurales y geotécnicas, utilizaré las situaciones mayoradas. Esto es como en Europa se comprueba la rotura del terreno, se mayoran las acciones y se minoran las resistencias, es diferente a como se hacía antiguamente en España. En el levantamiento vamos a utilizar las situaciones azules del equilibrio, igual de la misma manera aquí, y para el asiento podemos utilizar, por ejemplo, los valores características, ¿de acuerdo? Yo en esta situación le puedo incluso en carga aplicar una carga encima de terreno, encima de la zapata, una carga puntual o bueno, o como queramos, ¿de acuerdo? O un nivel freático de forma que la zapata esté muy hundida y el agua ayude o genere un empuje sobre la zapata. Le puedo dar a calcular y el programa me va a calcular para ese punto donde yo tengo la zapata, me va a calcular, como digo, las dimensiones de la misma en base a la comprobación que he ido citando, ¿no? El programa, cuando termina, me propone pues unas dimensiones de zapata, un X 2.05, en Y 1.06 y un canto de zapata de 0.8. Puedo chequear los distintos chequeos que me ha hecho. Me ha chequeado el vuelco, el levantamiento, el fallo del terreno, de acuerdo, que es el criterio con el cual prácticamente se está dimensionando, el deslizamiento, el asiento y el fallo por flexión de la losa, que en este caso al tener una tensión constante pues da 0.762, de forma que yo puedo además ver la armadura necesaria propuesta en las dos direcciones, la dirección 1 que es la X o en la dirección 2, ¿vale? Todo esto además luego posteriormente me lo indica en estos gráficos de armadura y en última instancia cuando le doy al render 3D me muestra las dimensiones de la zapata que quiero ubicar, ¿no? De forma que si le doy a aceptar pues me muestra los resultados de Módulo Foundation Pro, el modelo de sólido de esa zapata que yo acabo de ubicar ahí. ¿Cuál es el problema de este tipo de diseño? Bueno, pues que se nos pregunta o se nos plantea la tesitura de que realmente esto es una placa y va a ser una placa que una ambos pilares y una única zapata. ¿Cómo se puede llegar a modelar ese tipo de cimentaciones con el programa? Sencillo, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es previamente hacer lo siguiente. Voy a eliminar estos apoyos, ¿de acuerdo? Todos ellos, o sea, decir apoyos en nudo, eliminar, ¿de acuerdo? Y a continuación yo puedo decir que todas estas líneas en los puntos medios, de forma que en estos elementos lo que hacemos es en editar línea, ubicar una barra de tipo rígida, ¿de acuerdo? En los puntos intermedios de esos elementos rígidos que yo acabo de colocar, puedo dividir barra, nudos intermedios, colocar un nodo intermedio. ¿De acuerdo? Muy bien, el siguiente paso es, por ejemplo, crear los distintos tipos de apoyo. Yo los puedo además orientar en el eje que yo desee, por ejemplo, igual que una barra, en este caso particular, igual que la barra en cuestión, por ejemplo, en esta barra de aquí, le doy a aceptar, de forma que el eje y empotre todos los ejes, todos los grados de libertad, le doy a aceptar y automáticamente puedo asignar el empotramiento en esa zona. Hago lo mismo para el resto de apoyos, de hecho, en realidad para este podría copiar el apoyo que ya tengo, pero básicamente el procedimiento es similar. Igual que la barra, entro a este menú, selecciono la barra en cuestión y básicamente impido todos los grados de libertad. Esto me va a permitir recibir posteriormente las reacciones en base a cómo yo voy a orientar esa zapata. Lo repito para el resto de apoyos.
Ya tenemos pues los cuatro tipos de apoyo, y ahora me permite entrar al módulo Foundation Pro. Bueno, antes de ir al módulo Foundation Pro, yo puedo calcular un caso de carga en cuestión y ver que realmente cuando reciba las reacciones, por ejemplo, puedo ver, por ejemplo, en un caso de carga, las voy a recibir referidas respecto a ese sistema de ejes. Podemos ver los resultados del cálculo y bueno, podemos ver cómo efectivamente aparece ese momento referido a la totalidad de las piezas ahí mostradas, ¿de acuerdo? De forma que yo puedo diseñar la zapata de ese elemento, simplemente, evidentemente, tengo que calcular todo el resto caso de cargas, haber modificado esta geometría. Para ello, para calcular, puedo calcular, como digo, todos los casos de carga y posteriormente entrar al módulo de RFoundation Pro. Podemos ir, por ejemplo, a todos ellos, darle a aceptar y ahora va a calcular y posteriormente entramos al Foundation Pro. Empezamos con la 1 y terminaremos con la 17, creo que era. Donde ya tenemos todos los resultados de todas las combinaciones, podemos entrar pues al módulo RFoundation Pro y en el módulo RFoundation Pro podemos pues configurar el mismo bajo los criterios que hemos ido mencionando, es decir, dejar aplicada la tensión admisible que yo había indicado para esa losa de cimentación. Puedo elegir un nudo en particular, en este caso evidentemente será el nudo en cuestión donde tengo el apoyo. ¿De acuerdo? Puedo definir las condiciones, pues por ejemplo, condición de drenaje o condición sin drenaje, eso es la condición para la comprobación del asiento a plazo infinito o a plazo tiempo inicial, que es plazo infinito cuando se ha drenado el agua del terreno en terrenos blandos, o sin drenaje, que sería tiempo inicial en terrenos blandos, arcillosos, etcétera, donde el agua todavía no ha dado tiempo a disiparse debido a la presión del terreno. Bueno, se puede dejar sin drenaje. Se puede considerar la resistencia pasivas, en este caso en el canto de la zapata. Esto veremos cómo podemos llegar a optimizar el diseño de estas zapatas a continuación. De nuevo, en geometría podemos interactuar por medio de los requisitos de las dimensiones, ¿de acuerdo? Fijaos que me dice el incremento en X y el incremento en Y, ¿no? Voy a darle a aceptar. Fijaos en el apoyo, yo puedo darle en mostrar, puedo darle a apoyos de nudo, ¿de acuerdo? Y en apoyos de nudo puedo ver los ejes, ese es el eje X, veis que tengo un fuerte momento en Y, por tanto puede ser más interesante que la zapata en X sea mayor que en la dirección Y. ¿De acuerdo? De forma que cuando yo vaya al módulo de RFoundation Pro, que como digo es una zapata combinada para las dos postes o las dos patas de esta estructura, yo puedo decirle, como digo en geometría, la forma de iteración, pues que el máximo ratio de la dimensión en X y en Y sea de 3, que el incremento en X sea cada 5 centímetros, mientras que el incremento en Y sea cada 2 centímetros, cada vez que va, como digo, incrementando el elemento, ¿no? Podemos probar con un canto de zapata de 1.2 y podemos decirle, como digo, aquí podéis ver la consideración del empuje pasivo, ¿de acuerdo? Debido al deslizamiento, de acuerdo al Eurocódigo 7. Puedo darle a aceptar, dejar esta configuración. El material es el mismo, no he entrado antes en detalle, pero bueno, vamos a decir un hormigón HA35. Puedo decir que el armado se haga, por ejemplo, con redondos del 12 y que no se haga con, en este caso, con mallazo, que lo podemos eliminar. Acero B500S y los recubrimientos de armadura en función del el ambiente al que se encuentra ubicado. Las cargas ya la habíamos visto, las situaciones de límite estructural y geotécnico. El geotécnico se refiere a las tensiones en el terreno, el levantamiento, que utilizamos el estado límite de equilibrio, y también la del vuelco, estado límite de equilibrio, y en el EQ, el estado límite de equilibrio estático, se refiere al deslizamiento y al vuelco, que es diferente del levantamiento, y en el asiento utilizamos las características. Y además en carga, como yo estaba mencionando, podría haber introducido una carga sobre mi zapata. En este caso particular lo vamos a dejar desactivado. Con ello yo le doy en detalles a decir que quiero comprobar estado límite de vuelco, el levantamiento, el colapso del terreno, el deslizamiento y el asiento, ¿vale? En el asiento aquí puedo incluso configurar, bueno, los puntos de la zapata donde quiero mirar el asiento, en este caso solo el punto central, ¿de acuerdo? Darle a aceptar y darle a calcular, ¿de acuerdo? Y el programa me va a ofrecer el diseño de esa zapata combinada teniendo en cuenta pues lo que acabo de comentar, la configuración que acabo de hacer.
Muy bien, y tras terminar el cálculo, pues podemos ver la zapata que me está proponiendo para esta estructura, ¿no? Es una zapata bastante potente, vamos a ir a gráfico, podemos verlo en modelo de sólido, vemos una zapata que me está proponiendo dimensiones 4,35, 1,20 y aproximadamente 2 metros de ancho. Yo podría decir, bueno, en Foundation Pro, en base a estas dimensiones, intentar a continuación, en base a la información que yo recibo aquí, proponer mi zapata. Yo podría ir a geometría y decir, bueno, me está diciendo unas dimensiones de este tipo, yo las voy a redondear, por ejemplo, puedo decirle en definir dimensiones que en X quiero que sea 4,3, en Y 2 y 1,2 de canto. Lo voy a calcular y el programa me va a comprobar, en este caso particular, la zapata para esas dimensiones que yo he propuesto, unas dimensiones un poco más redondeadas, ¿de acuerdo? Recordad que esto tiene una altura casi 10 metros, bueno, el viento que le he metido puede ser potente por el efecto de la gran luz que tiene, es un recuadro de 10 por 10 y por tanto ese momento importante debido al tiro de los cables y la altura de este elemento, pues me conduce a esa zapata tan potente. Cuando yo le doy al cálculo determinante, pues podéis ver que el estado límite de equilibrio es el criterio más determinante, concretamente el vuelco respecto del borde 1, que es el borde de aquí, es el momento estabilizador es de 623 y el desestabilizador 622, cumple prácticamente por 0,99. Fallo del terreno sería el siguiente criterio, y también critico el fallo, en este caso de flexión de la losa, que cuando yo voy, pues bueno, la armadura que me está proponiendo, le llama losa pero es zapata, ¿vale? La armadura que me pone de la zapata la podéis ver en la dirección X y en la dirección Y, y también se puede ver, esto sería la inferior, la propuesta superiormente y el listado de acero, así como el renderizado 3D de esa zapata. Hay que entender que si tenéis un momento muy importante, el peso de la zapata en este lado produce momentos negativos arriba, por tanto tenéis que poner parrilla también arriba, ¿de acuerdo? Este sería el diseño de esta zapata, que podéis verla también a modo renderizado aquí y que veis que cumple. Alternativamente, ¿qué podríamos, cuando voy de nuevo, por ejemplo, al módulo R Foundation Pro, qué podríamos hacer? Bueno, hay estrategias distintas para controlar el momento de vuelco de estas zapatas con la intención de optimizar. Ya veis, por ejemplo, en el criterio de cálculo determinante, el deslizamiento, gracias al empuje pasivo del terreno, que podéis ver que es importante, es capaz de contrarrestar el pasivo en el canto de esta zapata, es capaz de contrarrestar parte de esa carga horizontal. Entonces a veces me preguntan, bueno, yo hago un diseño de zapata un poco más inteligente de forma que el momento lo quiero resistir, y aquí lo podéis ver un poco el esquema que yo planteaba. El momento lo quiero resistir con lo que llamamos el empuje pasivo, que es esto que veis aquí a la derecha. Empuje pasivo, ¿de acuerdo? Lo pongo en color morado, por un lado, y por otro lado, por medio de una horquilla que se suelda a los pernos de corte de esa placa base combinada, ¿vale? Aquí no lo he pintado, pero os podéis imaginar que lo que tenemos es un elemento aquí combinado de color rojo, igual aquí, de color rojo, y aquí va inclinado también el otro elemento, ¿no? Ya digo, lo que se suele hacer a veces es decir, recordad que tenemos un importante momento de vuelco como el que veis aquí, M, el punto de vuelco sería este. Bien, pues lo que se dice es que el empuje pasivo ayuda junto con, imaginaos que aquí se fisura la losa de hormigón, pero yo he colocado una armadura pasante soldada a los pernos que es capaz de transmitir al resto de la solera ese momento, es decir, esta fuerza F junto con la resultante de este diagrama de aquí, F, es capaz de compensar la totalidad del momento, ¿de acuerdo? Es capaz de, como digo, de compensar la totalidad del momento. Esto lo podéis simular, por ejemplo, en este apoyo de aquí, diciendo, bueno, tenemos una zapata, como podéis ver, de 1,2, bueno, podéis decir que queréis copiar este nudo, en este caso hacia abajo, pues aproximadamente a 0,6, una copia, aceptar, ¿de acuerdo? Y lo que vais a hacer es ubicar una barra de tipo rígida, ¿de acuerdo? Que conectará el elemento rígido aquí, de forma que el momento ya va a ser resistido, vais a ver ahora, por, lo vamos a decir,
un nuevo tipo de apoyo, igual que la barra, ¿de acuerdo? Vamos a decir, el momento va a ser resistido por un par de fuerzas y voy a quitarle el momento, como digo, ahí lo tenéis, vamos a darle a aceptar. Y aquí le digo, bueno, voy a editar este apoyo, voy a decir únicamente que impida en la dirección X, vamos a darle a aceptar, porque la idea fundamental es impedir el apoyo ahí, ¿de acuerdo? Y este apoyo que veis aquí, lo que le voy a decir es que no debe de coger ningún tipo de momento Y, incluso si me apuráis, tampoco nada de reacción en X, ¿de acuerdo? De forma que la reacción en X va a ser compensada por los dos apoyos que son los que impiden el deslizamiento. Le doy a aceptar y aceptar, de forma que este apoyo, cuando yo le dé, por ejemplo, a calcular una combinación dada, no va a coger nada de momento ni nada de reacción horizontal, ¿de acuerdo? Porque el deslizamiento va a ser controlado por medio del empuje pasivo, que hemos visto que no era un aspecto muy crítico, y el momento va a ser resistido a través de este mecanismo de, digamos, horquilla anclada en la solera y empuje pasivo, ¿de acuerdo? Un mecanismo que suelo explicar en formaciones avanzadas cuando se intenta optimizar el diseño de zapatas, ¿de acuerdo? Entonces podéis ver cómo la reacción vertical, única y exclusivamente, podemos darle a mostrar, quitar apoyos de nudo, el sistema XYZ, la reacción vertical está siendo resistida, vamos a quitar las deformaciones, por esta zapata, y la horizontal, incluso, como digo, está siendo resistido por estos dos puntos, e incluso el deslizamiento, ya veis que aquí no es exactamente igual, deberían de haber sido igual si no hubiese deslizamiento, pero al haber deslizamiento hay una mayor reacción aquí, que es básicamente la fuerza que veis aquí, de 69.63, es la diferencia entre ambos. Entonces yo puedo ir a este elemento de zapata, ¿de acuerdo? Ya veis la dimensión que tengo aquí, pues aproximadamente 1.745. Yo podría ir al módulo Foundation Pro y decirle que quiero una zapata mucho más pequeña que la que teníamos o la que me proponía el programa por defecto, asumiendo este mecanismo que yo acabo de describir, ¿vale? Yo podría decir aquí ahora, me interesa diseñar únicamente este apoyo, aceptar, y voy a decirle ya las dimensiones, por ejemplo, una dimensión en X de 2 metros por 1 metro por 1.2 de canto, voy a darle a calcular, y ese apoyo particular que ya no tiene momento y que lo único que tiene es reacción vertical o que en algunos casos puede llegar a tener levantamiento, deberá de dimensionar una zapata mucho más óptima. Ya tenemos los resultados. Muy bien, la zapata que yo he propuesto de 2 por 1 pues tiene pinta de que está bastante bien. En este caso particular incluso hasta me sobra zapata, prácticamente el fallo del terreno es el criterio gobernante. Le he dado esa dimensión para que exista suficiente para anclar las dos patas. Cuando voy a gráfico, pues bueno, veis la zapata que me está proponiendo, ¿vale? La diferencia entre esto y lo que tenía anteriormente es que yo estoy asumiendo, como digo, que el empuje pasivo y el anclaje a la losa me está permitiendo sujetar todo el momento. Para eso, evidentemente, tengo que garantizar constructivamente este empuje pasivo y he de garantizar esta horquilla soldada correctamente para que, en caso de fisuración, el momento pueda, digamos, pueda pasar la armadura pasante a anclar esa fuerza que estáis viendo ahí. Fijaos que, repito, yo podría ir a Foundation Pro con los resultados que yo tengo aquí, la diferencia entre una zapata y otra, las posibilidades que me da el programa, módulo Foundation Pro y el programa. Yo puedo generar, por ejemplo, cambiar nombre a caso y le digo, considerando empuje pasivo, para resistir momento, ¿vale? Y aceptar. O copiar el caso, ¿de acuerdo? Sin considerar empuje pasivo para resistir momento. Empuje pasivo, existe empuje pasivo, pero es empuje pasivo y, porque no me vale solo con el empuje pasivo, y evidentemente para poder resistir con el momento también necesito la posibilidad de anclarme a la solera, ¿vale? Bueno, es un poco el concepto que quería comentar. Vamos a continuar, ¿vale? Yo puedo coger la otra zapata que tengo por aquí, borrar y comparar ambos diseños, ¿no? Vamos a verlo.
De acuerdo, y aquí, bueno, pues veis las dimensiones que teníamos antes y de nuevo pues podemos darle el repaso a los distintos chequeos, ¿no? El estado límite de equilibrio, el momento de vuelco es el criterio más determinante junto con la flexión de la losa dado al gran momento y la poca carga vertical que tenemos. El deslizamiento al considerar, fijaos que la fuerza horizontal es de 69,63, ¿de acuerdo? Al tener esa zapata con esta zona, la fuerza horizontal resultante es 69,63, en la otra dirección pues pequeñas, 0,89, prácticamente en X es la importante. La resistencia al deslizamiento es de 547, las fuerzas horizontales estabilizadoras es debida a la resistencia del suelo, se ha utilizado un coeficiente de 28 grados y el valor de la resultante del suelo, como podéis ver, es de 298, cuando se multiplica evidentemente por la tangente de phi, es donde obtenemos la zona de reacción horizontal, además de la zona de fricción, ¿no? Son básicamente los chequeos que se están considerando, ¿no? Os ir a gráfico y veis que me está proponiendo una zapata de este tipo, o si considero, como digo, la estrategia de quitarle a través de la unión a la solera, podemos hacer eso de esta manera. ¿Vale? Aparte de estas zonas, de estas formas de trabajar, se puede también, si así se desea, modelar la zapata con elementos finitos y hacer el chequeo de armado, bien con elementos finitos, una vez se ha chequeado que no vuelca, que no desliza, que no levanta, que la tensión del terreno es normal, que el asiento es aceptable. Se puede diseñar y que el armado que me propone aquí, hay que entender, la primera limitación que comento es que el armado que me está proponiendo el programa tanto en el módulo Foundation Pro está asumiendo que toda la carga se aplica en el centro del elemento, cuando en realidad se está aplicando en dos extremos. ¿Eso cómo se puede llegar a solventar? Bueno, se puede solventar de una manera también relativamente sencilla, ¿de acuerdo? Lo que se puede hacer es en el proceso del modelo, vamos a cancelar el modo visibilidad, ¿de acuerdo? Y vamos a ver los apoyos en nudos, bueno, ahí lo veis. Yo puedo decir que aquí puedo modelar una zapata con unas dimensiones dadas, ¿de acuerdo? Es decir, yo puedo ubicarme en este centro, puedo la rejilla editar y decirle que la gire, en este caso particular, 45 grados para que coincida con la dimensión del elemento, y yo puedo ahora, sabiendo que esto es de 1 metro, creo que lo habíamos dado de 2 o lo que sea, podría modelar aquí una zapata, por ejemplo, de tipo estándar, de 1200 milímetros, creo, de tipo hormigón, ¿de acuerdo? Con un hormigón, bueno, puedo coger normativa europea y coger el C2530, aceptar. Yo puedo dimensionar, como digo, esa zapata, que serían 2, serían 4, bueno, podéis dar si queréis, bueno, lo vamos a hacer así, de esta manera, continuar. Ya digo, esto es ligeramente diferente a la otra manera de modelar. Voy a quitar aquí, a quitar este de ahí, a poner el modelo en alambre, voy a ponerme aquí, voy a mover copiar, voy a decirle que lo desplace, por ejemplo, en X 0.1 centímetro, 0.1, 0.1, ¿vale? Hacemos esta conexión de este tipo y esto te permite hacer aquí pues unas barras que vamos a llamar barras rígidas que van a conectar ese pilar a la superficie de la solera. Voy a eliminar este de aquí, yo puedo coger ahí y decirle girar, en este caso particular, 120 grados en Z con 2 copias, punto de paso, por ejemplo, este de aquí, vamos a aceptar y ya tengo ese modelo de esta manera. Voy a darle aquí, vamos a darle a control y lo voy a llevar de esa manera ahí. Ya lo tengo así representado y ahora lo único que tengo que hacer es en esta zapata decirle que quiero colocar un apoyo, ¿no? Ese apoyo pues vamos a decirle que es un apoyo en Z, por ejemplo con un muelle de balasto, ¿vale? Podríamos decir 1E, el que queramos, ¿no? 1E 6, fallo en caso de que sea negativa, es decir, en caso de que exista, como digo, despegue. Evidentemente lo va a existir, ese despegue, como digo, va a existir porque hay grandes momentos, ¿de acuerdo? Vamos a darle a aceptar y a aceptar, ¿de acuerdo? Y está escogiendo en este caso el elemento de esa manera así modelado. Podréis darle incluso una excentricidad, en este caso de 600 milímetros, vamos a darle a aceptar, si así lo queréis, ¿vale? De forma que cuando vais a mostrar y le decís, en este caso, modelo de sólido, superficies, relleno incluyendo el espesor, podéis ver el modelo de superficies, cuando ponemos el modelo de sólido,
tal y como está modelando esta zapata con cells, ¿vale? Y lo último que podéis hacer es pedirle a esta zapata que haga una malla de elementos finitos un poquito más fina de la que estamos acostumbrados, por ejemplo de 0.1, vamos a darle a aceptar, y podéis decirle que evidentemente para evitar el problema del deslizamiento, solo estamos cogiendo la reacción vertical, podríais decirle, si así queréis, que impedís los desplazamientos en X y en Y en estas zonas, porque ya lo habéis comprobado, no hace falta chequearlo. Vamos a darle a cálculo, mostrar la malla de elementos finitos, ¿de acuerdo? Ahí la tenéis, y esto os permite ir a un caso de carga en cuestión, al que queráis, por ejemplo este caso de carga, vamos a darle a calcular, y cuando termine el análisis, bueno, pues podemos ver cómo en esta zapata, evidentemente, que yo le he puesto de dimensiones más pequeñas de las que necesita para evitar el vuelco, que era un poco el criterio un poco más determinante en este elemento, bueno, pues veríais como prácticamente está despegando, excepto en esta zona, que es donde tienes el contacto, y se puede comprobar las tensiones sigma z, un poquito más en aquella zona porque habrá un tiro más descompensado de las tensiones de contacto, y podéis ver también, pues bueno, los momentos mx, my, y esto se podría diseñar con el módulo de Concrete Surfaces, pero ya digo, esto sería un análisis un poco más avanzado de la solera, que creo que no sería relevante, a no ser que tengáis más intención en saber cómo proporciona el armado de esa solera, cómo podríais llegar a continuar. Espero que sea interesante esta forma de trabajar. Cualquier duda estamos en contacto.